Así se hace. Hoy, en Así se hace... Pistones. Pueden despertar interés. Rodillos para pintar. Le damos cobertura de pared a pared. Paracaídas. Una historia unida con cuerdas. Y chimeneas. La fábrica que las produce echa humo. Pero primero... Los pistones son clave en el proceso de combustión interna que mueve un motor. El pistón es una pieza que se mueve arriba y abajo en cada cilindro del motor, comprimiendo el combustible y el aire encendidos por la bujía. La energía resultante hace girar el cigüeñal y mueve el motor. Esta empresa fabrica 9.000 tipos diferentes de pistones. Para todo, desde minimotos hasta motores de coches. Un pistón comienza con una barra de aluminio de 3 metros de largo. El aluminio es ideal porque es ligero y resistente a la corrosión, además de fácil de cortar. Una sierra corta la barra en discos cuya longitud puede variar, adaptando la alimentadora para que desplace la barra con diferentes intervalos. Este modelo de pistón requiere discos de 7 centímetros de largo. La fábrica recicla los sobrantes del aluminio. La perforadora y el torno se precalientan a 426 grados centígrados, la temperatura necesaria para forjar los discos. Los discos se ponen a la misma temperatura en el horno. La perforadora aplica 200 toneladas de fuerza para darle la forma inicial al pistón. Se sumerge una de cada 10 piezas en agua para buscar imperfecciones. Para que la forja sea más sencilla, lubrican los discos antes de calentarlos. Por eso, el trozo llamea cuando lo golpea la perforadora. La perforadora solo necesita 2 segundos para realizar este trabajo. La forja se hace a una temperatura tan alta que deben enfriar por lo menos 1 hora antes de pasar al siguiente paso. Los operarios calientan el metal 2 veces más. La primera a alta temperatura para endurecerlo. La segunda a temperatura más baja para estabilizarlo. Ahora se inserta cada trozo en un torno para darles la forma correcta y para que las máquinas lo puedan manejar más tarde. Esos pequeños orificios permiten que el aceite circule y lubrique el pistón cuando está en uso. Otro torno reduce el diámetro en 3 milímetros. La misma máquina hace luego 3 hendiduras. 2 para los anillos de compresión y otra para el anillo de control del aceite. Esos anillos ayudan al pistón a deslizarse y le dan un sellado a prueba de aire. Este agujero es para la biela, que unirá el pistón con una varilla de conexión. Una laminadora recorta hasta 2 centímetros de metal en ambos extremos del pistón para reducir el peso total. Este líquido blanco es lubricante para refrescar la zona durante el corte. Otra laminadora recorta parte de lo que se denomina campana. De esta manera limpiará otras partes cuando se mueva dentro del cilindro. Los pistones deben tener la forma y el tamaño adecuados. Algunos se mueven arriba y abajo hasta 6.000 veces por minuto cuando el motor está en funcionamiento. Después, un torno elimina una porción del ancho de un cabello en el exterior. Eso permite que el pistón se expanda ligeramente cuando se genera calor dentro del cilindro. Un taladro hace 2 agujeros para el drenaje del aceite que permiten la lubricación de la biela. Otra máquina graba el modelo y la fecha de producción. Aquí, un operario lima los rebordes que han generado las operaciones previas. Después, usa una cinta lijadora para pulir más las superficies. Los rebordes pueden dañar el cilindro.
Esta máquina de corte elimina parte del metal dentro del agujero para que la biela se pueda sujetar con firmeza. Una vez completado el corte, se vaporizan los pistones a alta presión con agua caliente desionizada. La limpieza elimina los restos de lubricante y aceite. Después de soplar con una pistola aire para secarlos, los pistones están listos para ir arriba y abajo. Norman Bricky, un canadiense, inventó el rodillo de pintor en 1940. Revolucionó la pintura, pero Bricky no se hizo rico porque no tenía los medios económicos para registrar la patente. Junto con la brocha, el rodillo con su cubierta cilíndrica desechable se convirtió en la principal herramienta para pintar. El repuesto es un tubo recubierto de tejido hecho o de fibra de poliéster o de una fibra de acrílico y nylon sin pelusa. Sea cual sea el tejido, todas las cubiertas se hacen de la misma forma. El tejido se procesa en una tira de 7,3 centímetros de ancho. Se mete en una máquina que se llama enrolladora automática. Primero, se aplica pegamento epoxídico a la superficie de unos tubos de PVC. Mientras una barra tensora mantiene el tejido tirante, la máquina lo enrolla en el tubo. Un chorro de aire estira los pliegues del tejido para evitar arrugas mientras se aplica más. Cuando el tubo está cubierto de tejido, la máquina simultáneamente enrolla el final y el principio del siguiente tubo con cinta adhesiva. Después de que el pegamento se ha secado durante 8 horas, el tubo entra en una máquina que lo recorta en varias cubiertas. El tubo gira mientras pasa. Un pequeño corte es suficiente para seccionarlo. De un tubo salen 9 recambios de 19 centímetros de largo o 7 de 24 centímetros. Las dos medidas estándar del mercado. La siguiente máquina primero pasa un cepillo de alambre por el tejido. Eso levanta y mulle el pelo. Después se hace un corte en bisel en cada extremo. Para mullir el tejido aún más, gira a 3.500 revoluciones por minuto. Durante todas esas operaciones, un aspirador elimina las fibras sueltas. Mientras, toma forma el mango del rodillo. Una máquina moldeadora por inyección introduce plástico fundido en cavidades con forma de mango. Un sistema de refrigeración endurece el plástico en segundos. Los mangos están hechos en polipropileno, un termoplástico duro, y polietileno de colores, que es un termoplástico ligero. Cuando los mangos y los repuestos están listos, es solo cuestión de ensamblarlos. Estos cojinetes de plástico unen los componentes. El ensamblaje está totalmente automatizado. El cojinete inferior va primero. Descansa sobre una pieza que se denomina armazón. Ahora el recambio. El cojinete inferior encaja perfectamente en el extremo abierto del tubo. Ahora va el cojinete superior. Una pieza de metal fija los cojinetes y el rodillo en su sitio. Y voilà, un rodillo de 7,6 centímetros para pintar ventanas y marcos. Esta fábrica también produce bandejas de plástico desechables y fundas para bandejas. Están hechas de polietileno tereftalato, PET para abreviar, un tipo de plástico que es duro a la vez que flexible. Esta máquina de termoformas calienta una lámina de PET.
Después lo aspira hasta un molde con forma de bandeja. Unos ventiladores enfrían y endurecen el plástico. Este proceso dura menos de 1 minuto. Las láminas con la forma van a la cortadora. Recorta las bandejas de un golpe. La fábrica recoge el plástico sobrante y lo envía de nuevo al proveedor para reciclarlo. Esta empresa también produce rodillos para aplicar disolventes. Los rodillos extienden la felicidad y la pintura allí a donde van. A continuación, en Así se hace, paracaídas. No salten hasta que hayan visto esto. Y chimeneas. Montones de ellas. Nos vemos tras la pausa. Se hace. Cuando los aeroplanos despegaron por primera vez, también lo hicieron los paracaídas como el mejor salvavidas. Los paracaídas de hoy en día, aerodinámicos y ligeros, permiten que la carga y las personas desciendan con seguridad y aterricen en el punto exacto. Vamos a entrar en la fábrica para seguir su proceso. Esta compañía produce paracaídas militares. Cada uno tiene una envergadura de 9 metros y lleva hasta 200 kilos. Para hacer la campana del paracaídas, se empieza por un tosco tejido de nylon con nylon elástico. Esta mesa con luz permite al operario detectar cualquier fallo en el tejido. El alineado entre el elástico debe ser consistente. Prueban la dureza del tejido estirándolo hasta que se raja. Para pasar la prueba, el tejido debe aguantar un mínimo de 20 kilogramos de fuerza de estirado. Un láser corta las partes del paracaídas, de 30 a 100, dependiendo del modelo. Un sistema de aspirado estabiliza el tejido sujetándolo a la mesa durante el corte. El tejido es generalmente de color plateado, para que se confunda con el color del cielo con luz de día. Después se cose cinta de nylon para unir las partes y reforzar las costuras. Algunos paneles tienen agujeros del tamaño de un plato, para que el aire circule entre las dos capas de la campana y se mantenga rígida durante el vuelo. Una vez terminado el cosido, los operarios inspeccionan las puntadas. Cada 2,5 centímetros de cosido debe haber entre 7 y 10 puntadas. Si las puntadas están demasiado juntas o demasiado separadas, el tejido se puede rasgar. Y eso es lo último que uno desea cuando está descendiendo a más de 4 metros por segundo. Así que marcan los puntos problemáticos con una cinta roja y se vuelven a coser. Un operario cose cinta de nylon para reforzar una zona que se denomina banderín. Es una pieza de nylon triangular reforzada con una capa de silicona. Hace un bucle con la cinta en uno de los puntos para insertar más tarde las cuerdas. Las 60 cuerdas unen los 60 paneles de la campana al arnés. Para reforzar cada panel, se cosen 42 puntadas en zigzag en 2,5 centímetros de superficie. Las cuerdas de nylon vienen en carretes, así que los operarios usan esta máquina para estirarlas. El operario mide 4,5 metros por cuerda y la corta en ángulo para evitar que se deshilache. Después se cortan los extremos en bucles para poder unirlos a los bucles de los banderines. El operario hace un medio nudo en cada cuerda y la une al banderín. Este tipo de nudo se deshace fácilmente si hay que reemplazar la cuerda. Se tardan unas 2 horas en conectar las 60 cuerdas a los 60 banderines de la campana. Solo después de que todos los nudos sean seguros, pueden plegar el paracaídas en la mochila y enviárselo al cliente. La mochila de nylon tiene 2 paracaídas idénticos.
el principal y el de reserva. El operario está cosiendo los paneles que contendrán el de reserva. Un cosido extra refuerza las cinchas. Se deben seguir al pie de la letra las instrucciones cuando se pliega el paracaídas. Se enrollan los extremos, el resto se dobla en capas. Antes de cada salto, hay que desenredar las cuerdas y buscar cualquier desgarrón del salto anterior. Se meten las cuerdas y la campana en la mochila. Se tira de esta anilla de nylon rojo para desplegar el paracaídas principal. La amarilla es del paracaídas de reserva. Hay cinchas sobre los hombros, el pecho, la cintura y las piernas. Y 3 mosquetones sujetan el arnés al cuerpo. ¡Buena suerte! La chimenea de su casa ventila los gases o el humo desde el hogar hasta el exterior. Algunos tipos también canalizan aire hacia el fuego para que siga ardiendo. Aunque el concepto es muy antiguo, las chimeneas de hoy en día han recorrido un largo camino. Y hacerlas es un trabajo arduo. Esta empresa fabrica chimeneas para hogares alimentados por gas o por madera. La cámara interna de la chimenea se llama tiro. Para un hogar alimentado por madera, se hace el tiro de acero inoxidable. Los operarios doblan una plancha y después la cortan del tamaño de la sección del tiro que están haciendo. Las secciones llegan a 25 centímetros de ancho y 1,20 m de largo. Se ensamblan tantas como hagan falta para una chimenea completa. Aquí, un operario dobla los extremos en direcciones opuestas para que se entrelacen. Después los rodillos curvan la plancha en un cilindro. El metal tiene el grosor de solo 4 hojas de papel juntas. Eso hace que la chimenea sea ligera. Se sueldan juntos los extremos. Y un rodillo alisa la cuerda de soldadura. Se inserta la parte inferior del tiro entre 2 rodillos. Se forma un resalto en el que poder enganchar más tarde un conector. También se riza la parte superior para que pueda sujetarse a otro conector. Para hacer los conectores superior e inferior, un troquel le da forma a unas placas lubricadas de acero inoxidable. Un brazo robotizado succiona el conector y lo coloca en otra máquina que hace unas muescas en los laterales. Esas muescas permiten que las secciones giren y encajen. Para unir el conector, un operario lo coloca en la parte superior. Entonces, un rodillo presiona el tiro y el conector. Eso expande el metal y asegura las piezas. Ahora se une el tiro con la cubierta. Un troquel de 8 caras presiona sobre el conector para unirlo al tiro y a la cubierta. Se aísla la chimenea con fragmentos de fibra cerámica que puede alcanzar una temperatura de casi 1200 grados. Los operarios meten la fibra en una máquina que la compacta en la cavidad entre el tiro y la cubierta. Después, la máquina lleva la chimenea a otra zona de trabajo, donde se encaja un conector al extremo inferior para cerrar la cavidad. Después de un cepillado rápido para retirar el polvo de la fibra, un brazo mecánico eleva la chimenea y la traslada para ser embalada y enviada. Un hogar de gas genera menos calor y menos gases corrosivos, así que el tiro está hecho de aluminio recubierto de acero y la cubierta de una aleación de zinc y aluminio, materiales más económicos y que cumplen con creces los requisitos de seguridad. El aire contenido entre el tiro y la cubierta proporciona el aislamiento necesario. Un operario coloca el tiro dentro de un soldador automatizado. Este une los extremos con un láser tan fino como un cabello humano. Se llama láser de ensamblaje porque la máquina ensambla los 2 extremos y los une.
Después, un troquel de 8 caras marca la sección con 3 resaltos. Otro componente se encajará más tarde en esas marcas. Esta máquina crea un componente en forma de estrella llamado espaciador. Se usan 2 para centrar el tiro en la cubierta. El operario instala uno en cada extremo del tiro. Inserta el tiro en la cubierta y los gira para encajar los espaciadores en los resaltos. Así se conectan y alinean las secciones de la chimenea. Los extremos tienen sombreretes de acero. Dejan que el humo y los gases salgan, pero evitan la lluvia, asegurando que donde haya humo, haya fuego. Así que, si es de los que se vuelven locos por un motor, o si es un devoto del bricolaje, o uno de esos a los que les gusta caer del cielo, ahora ya saben que así se hace. A los estadounidenses les gusta la cerveza. Cada año se beben más de 23.000 millones de litros. Eso supone unos increíbles 70.000 millones de euros en bebidas. Por supuesto, mantener el flujo de ese gran río de cerveza es un gigantesco dolor de cabeza empresarial. Así que, ¿cómo lo hacen? St. Louis, Missouri, Puerta del Oeste. Y fuente de una de las bebidas más populares del país. Aquí fabrican cerveza desde hace más de 170 años. Esta cervecera, fundada por colonos alemanes antes de la Guerra Civil, es hoy una de las mayores de los Estados Unidos. Ocupa más de 40 hectáreas. O lo que es lo mismo, unos 90 campos de fútbol. Esta cervecera es tan grande que incluso tiene su propia estación de ferrocarril. Y aquí es donde comienza el proceso de elaboración. Cada día llegan trenes cargados con cebada procedentes de Montana y Idaho, y con arroz de Arkansas y California. Este tren transporta 400 toneladas de arroz. Las cervezas de color más oscuro se elaboran solo con cebada, pero aquí la mezclan con arroz, lo que hace que su cerveza sea más suave y clara. Pero tiene que ser el arroz adecuado. El sabor de las diferentes cosechas varía dependiendo de las condiciones de cultivo, de modo que primero hay que probar el arroz. Si al maestro cervecero Jim Bickley no le gusta, todo el vagón será devuelto. No habrá segundas oportunidades. Muy bueno. Jim da su visto bueno y el arroz sigue su camino para unirse a la cebada. Es hora de comenzar la elaboración. Y esta se sigue llevando a cabo en la histórica fábrica de St. Louis, que data de 1890. La receta que siguen es incluso más antigua. No ha cambiado desde 1876 y se basa en solo 5 ingredientes: arroz, cebada, agua, lúpulo y levadura. Primero toman la cebada y el arroz y los trituran para abrir los granos y liberar el almidón, y añaden agua caliente. En un par de horas, las enzimas producidas por la cebada se ponen a trabajar en el almidón y lo convierten en azúcares. Este azúcar líquido es lo que los cerveceros denominan mosto, pero en realidad no es más que agua dulce. Para darle sabor, necesitan un cuarto ingrediente. Esto es lúpulo, la planta que produce la flor del mismo nombre. Está repleta de aceites aromáticos, que dan a la cerveza su sabor, y ácidos alfa, los químicos que hacen que la cerveza sea ligeramente amarga. Y para que esta cerveza tenga ese típico sabor alemán, algunos lúpulos proceden de las plantaciones que la cervecera tiene en Alemania.
Pero para conseguir el sabor que buscan, el lúpulo alemán debe mezclarse con las variedades nativas americanas. Y la labor de Gary Doll consiste en conseguir la mezcla adecuada. Esta misma receta se usa en las cerveceras de todo el mundo. Una vez añadido el lúpulo especial, el mosto ahora es dulce y sabroso. Pero le falta el ingrediente más vital de todos, el alcohol. De modo que le añaden hongos. No vale cualquier hongo, por supuesto. La levadura de la cerveza es un hongo microscópico que se alimenta de azúcar y la convierte en alcohol y burbujas de dióxido de carbono. La levadura se mezcla con el mosto hervido en el enorme sótano de fermentación primaria, el mayor de su clase en todo el mundo. En estos tanques hay unos 6.000 barriles, es decir, unos 680.000 litros de cerveza. En 6 días han elaborado una cerveza espumosa, pero la fermentación todavía no ha terminado. El problema es que, a diferencia de la levadura normal que flota durante la fermentación, la especial para cerveza alemana que utilizan aquí se hunde antes de poder convertir todo el azúcar en alcohol. Los viejos cerveceros alemanes tuvieron que encontrar una forma de evitar que se hundiese. Su solución: usar madera de haya. Es baja en resinas, de modo que no deja sabor a madera. Solo se une a la levadura para que pueda continuar fermentando. La cerveza dulce y espumosa se trasvasa a los tanques llenos de madera de haya para una segunda fermentación. La levadura tarda 3 semanas en convertir todo el azúcar restante en alcohol. Por eso los cerveceros medievales alemanes solían almacenarla en cuevas alpinas. El término alemán para almacenar es Lager, de ahí el término Lager que vemos en las botellas. La cerveza que se produce hoy debe saber exactamente igual a la que se produce cada año desde 1876. Por eso, a las 3 de la tarde de cada día, estos expertos bebedores de cerveza se reúnen para cumplir con la importante tarea de beberse varias botellas. Excelente. Una vez que la cerveza es aprobada, se envía para el embotellado. Increíblemente, solo esta máquina llena 20 botellas por segundo. Bill es el encargado. Ahora mismo estamos en 1.350 botellas por minuto. En esta cadena producimos casi 500.000 de contenedores por turno. Pero tienen que impedir que la cerveza pierda el gas. Por ello, para que el dióxido de carbono se quede en la cerveza, primero llenan las botellas con CO2 a alta presión. Después bombean la cerveza muy fría. Llenamos los envases a 1 grado centígrado, para que de esta forma no hagan espuma. Cada día se cargan millones de botellas de cerveza en centenares de camiones que las transportan a bares y tiendas de licores a lo largo y ancho del país, para que nuestras gargantas nunca se sequen. A lo largo de buena parte del siglo XIX, el reloj de pulsera fue una joya que solo llevaban las mujeres. Los hombres usaban relojes de bolsillo. Durante la Guerra de los Bóer en 1899, los soldados británicos decidieron que sacar un reloj de bolsillo durante el combate era, bueno, una seria pérdida de tiempo. Las herramientas del oficio no han cambiado demasiado desde que los relojes de bolsillo marcaban el tiempo. En esta relojería suiza, los mecanismos se crean a mano, igual que hace siglos. El proceso comienza puliendo las piezas para darles un acabado de espejo. Se usa lavanda y aceite de almendras, además de una pasta de diamante. Se saca una pieza llamada jaula de la solución de almacenaje. Se coloca dentro de la pasta y se pule contra un cepillo de zinc. El polvo se elimina con un cepillo blando de madera. A continuación se pulen los bordes, eliminando los trozos de material sobrante para que las piezas encajen. Después se colocan las ruedas dentadas. Estas son las de equilibrio y escape. La maquinaria se monta sobre unos rubíes diminutos, porque no se gastan fácilmente. La segunda mitad de la jaula completa este mecanismo denominado turbillón. Inventado en 1789, este engranaje que gira dentro de una jaula contrarresta el efecto de la gravedad sobre el reloj, para obtener unos resultados más precisos.
El montaje se observa al microscopio y se proyecta su imagen sobre una pantalla para confirmar que las ruedas y palancas interactúan correctamente. A continuación, se introduce el muelle de la cuerda dentro de un barrilete. Este es el muelle principal, que mueve la maquinaria del reloj. Se moja un pasador en grasa y se usa para lubricar el muelle. Después se coloca una tapa y se encaja con una herramienta especial. Se pone cuidadosamente el barrilete en su ranura de la placa principal. Más tarde, se colocan otra serie de ruedas. Transmitirán el movimiento desde el muelle al turbillón. Se une un puente a las ruedas para que actúe como pivote cuando éstas giran. Otra pizca de grasa hará que estas ruedas giren de forma eficiente. Con el barrilete del muelle y la maquinaria montados, la producción llega a un momento crítico. El mecanismo se coloca en un soporte para que sea más fácil colocar el turbillón. Es un proceso complicado. La jaula debe estar colocada con precisión para que el muelle mueva sus ruedas. Ahora se traslada todo a otro soporte para colocar el mecanismo de la cuerda. A continuación se graba un diseño circular sobre la placa puente. Este acabado se denomina perlage. Y se une al lado de la esfera del reloj. Se montan más ruedas y una numerada sobre el puente. Estas proporcionarán la información de la fecha en este modelo. Otro puente sujeta las ruedas que mueven la de la fecha. Después se sujeta con unos diminutos tornillos. Se coloca una segunda rueda para la fecha en su eje y se comprueba el funcionamiento del mecanismo. A continuación, tendremos detalles al minuto de cómo este reloj consigue una esfera preciosa. Incluso en la era de los relojes de pulsera digitales y electrónicos, el reloj mecánico sigue teniendo un atractivo atemporal. Algunos se encuentran entre los más complejos del mundo y pueden costar cifras de hasta 6 dígitos. Con ese precio, el tiempo es verdaderamente un lujo. En una fábrica ubicada en el hermoso paisaje suizo, un equipo muy habilidoso ha montado las entrañas de un lujoso reloj de pulsera de turbillón. Ahora, un relojero coloca la esfera hecha a mano sobre los mecanismos. Con una herramienta especial, coloca las manecillas sobre un eje en el centro del reloj. Esto le permite fijar la hora y la fecha. El reloj irá encajado dentro de un bisel o aro de oro rojo de 18 quilates, protegido contra los elementos por juntas de goma. La caja intermedia se sujeta al mecanismo y se insertan el sistema de cuerda y la corona. El relojero lubrica el puente para el dispositivo de cuerda automático. A continuación le graba un diseño ribeteado. Esto añade interés visual al puente, para que este reloj de lujo sea bonito por dentro y por fuera. Una vez decorado el puente con joyas, está listo para colocarlo en el centro del reloj.
donde sus joyas impedirán que las piezas se rocen y se produzca desgaste. Un artista graba el rotor que se unirá al puente. Esta es la pieza que dará cuerda automáticamente al reloj. Es una pieza característica que puede reflejar el gusto individual de cada cliente. El rotor ya está listo para ser unido al puente. Una vez instalado, incluso el más mínimo movimiento hará que este rotor oscile y esa acción dará cuerda al muelle principal del reloj. El relojero lo sella con una cúpula de cristal y aspira el polvo del bisel de oro. Limpia cuidadosamente este cristal de zafiro transparente, porque hasta la más mínima mota de polvo o suciedad podría hacer que el reloj fallase. Encaja el bisel delantero en el reloj para sujetarlo. Con esta acción también aprieta la junta de goma que hay entre el bisel y el reloj para crear un sello a prueba de agua. Este modelo será resistente al agua a una profundidad de hasta 100 metros. La tapa del reverso va atornillada para poder realizar labores de mantenimiento. Con una herramienta especial se aprieta la tapa con la tensión justa. Después se inspecciona el reloj para confirmar que el rotor se mueve libremente dentro de la caja. A continuación, un ordenador analiza el mecanismo. Un dispositivo sujeta el reloj e imita los movimientos de la muñeca mientras el ordenador comprueba su precisión. Ese es el sonido de un repetidor de minutos que está disponible en algunos modelos. Si se activa, da la hora. Y ahora se sumerge en un contenedor de agua. Si aparecen burbujas, significa que le entra líquido. Pero no es así, así que es estanco. Este reloj nos costará varios miles de euros, pero será una reliquia de familia para siempre. A no ser que nos lo dejemos en el vestuario de la piscina, claro.